Cielos que explotan. Vientos que superan los 500 kilómetros por hora. Riadas asesinas. Ventiscas cegadoras. Paralizantes tormentas de hielo. Y calor abrasador. Prepárese para la excursión más incómoda de su vida. ¡Oh! ¡Esto es Monte Washington! Es un viaje por nuestro planeta tempestuoso. El clima establece y bate sus propios récords. Se pierden vidas humanas. Y hay quien se atreve a desafiar a los elementos. Monte Washington, New Hampshire, hogar de lo que muchos consideran el peor clima del mundo. En este observatorio de montaña, este primitivo anemómetro registró en 1934 un viento a 370 kilómetros por hora, la máxima velocidad media fuera de un tornado. Los vientos y la meteorología de la cima siguen siendo hoy extremos. Buenos días, seguimos con invierno aquí arriba. Algo de nieve, aguanieve y mucho viento. Esta mañana los vientos han superado los 130 kilómetros por hora. Llevamos 13 días este mes con vientos huracanados y la temperatura actual en la cima es de 7 grados bajo cero. Hemos tenido una máxima de 0 grados y una mínima nocturna de 18 bajo cero. El cristal antibalas del observatorio protege al personal de los misiles de hielo. Quedarse en casa suele ser lo mejor. Este no es lugar para agradables paseos. ¡No puedo más! ¡Oh! ¡Esto es Monte Washington! ¡Oh! 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 Fuera es imposible permanecer de pie. Tomar el desayuno es inconcebible. El personal del observatorio ha realizado esta divertida demostración. Aunque nunca olvidan que casi 130 personas han perdido aquí la vida. La intensidad del viento en Monte Washington se debe a un factor físico. La altura de la montaña y además una capa delgada de la atmósfera que comprime el flujo de aire. Si se limita el volumen hay que aumentar la velocidad para mantener la masa. Se parece mucho a poner el dedo en la boca de una manguera. El Monte Washington es conocido entre los aventureros en busca de un reto, pero con vientos de 160 kilómetros por hora, hombre y montaña no siempre hacen buenas migas. Quentin Loradan, que trabaja en una tienda de equipos de montaña y es uno de los montañeros más experimentados, también ha sido víctima de los fuertes vientos del norte. Solo puedes mirar en un sentido. Solo puedes respirar en un sentido, porque el viento te arranca el oxígeno de los pulmones. El cuerpo no nos pertenece. Somos como marionetas. Es una situación aterradora. Intenté dar un paso y, en ese momento de desequilibrio, el viento me tiró al suelo. Me acerqué al borde del precipicio y, en un segundo, el viento me levantó el cuerpo arrastrándolo por el hielo. No me podía parar y me fui precipicio abajo. Bajé rebotando unos 360 metros.
Aunque quedó inconsciente durante la caída, se libró milagrosamente de lesiones graves. Sabía que los malos vientos no eran cosa de risa, pero no sabía que podían hacerme perder el control tan rápido. Quien también conoció la peor cara del Monte Washington fue el Dr. Bernie Dahl. En 1999, este patólogo jubilado quiso enfrentarse a él una vez más, antes de colgar sus botas de monte. Salí con la idea de pasar nada más que un día en la cordillera del Monte Washington. Era el típico día de otoño. Llovía, pero no era en absoluto un día invernal. Me había equipado contra la lluvia, pero no se me ocurrió protegerme contra hielo y nieve. Bernie volvió a la montaña para mostrarnos qué pasó. La lluvia se convirtió en nieve y él se puso a buscar un camino a casa. Pero unos fríos vientos de 140 kilómetros por hora aparecieron antes de que lo encontrara. La hipotermia le iba nublando el juicio. Como tenía el viento en la cara y cada vez nevaba más, no tuve más remedio que pararme a esperar que el tiempo mejorara. Sin embargo, bien entrada la tarde, a las 3:30, el tiempo no iba a mejorar. Bernie, ya debilitado, supo que tenía problemas. Saqué el teléfono móvil, que no suelo llevar al monte, y llamé. ¿Emergencias? Sí, Dahl. Monte Washington. Me muero. Bernie creía estar cerca de la carretera de la montaña y que pronto le alcanzaría un camión de rescate. Sin embargo, se equivocaba en sus cálculos y la nieve bloqueaba la carretera. Varios equipos iniciaron la búsqueda. Al frente de uno de ellos estaba Mike Pelsat. Solo pudimos avanzar 10 kilómetros por la carretera del Monte Washington, donde la nieve se acumulaba y en un momento el camión por poco se cae por un precipicio al tratar de embestir la nieve que no nos dejaba avanzar. Desde allí, y con los vehículos atrapados en la nieve, seguimos a pie. Habían pasado 3 horas desde la llamada de Bernie. Este se deterioraba con rapidez. Su última defensa contra el frío, un saco de dormir, acabó en poder del viento. Sin embargo, gracias a sus conocimientos de patología médica, supo permanecer caliente flexionando y relajando los músculos. Entonces tuve mucho tiempo para pensar en mi vida y en el error de haber ido allí solo, sin compañero de escalada y sin haber preparado un plan con alguien que me esperara por si acaso al pie de la montaña. Solo podía esperar a que me rescataran. Y cuanto más esperaba, más me parecía que no vendría nadie. Mientras avanzábamos, íbamos descartando lugares desde la parte más baja a la más alta de la montaña, de un lado a otro, y comprobando los sitios donde podría estar. Esto parece una huella. Venid. Creo que se dirige a St. Craig. No creo que siga monte arriba. Entonces, acordamos darle solo 5 minutos más, porque estábamos muy cansados. Llevábamos 3 horas buscándolo en medio de un viento horrible, y le dimos 5 minutos más. Si no le encontrábamos, desistiríamos. Esos 5 minutos más salvaron la vida a Bernie. Eran las 10:30, 7 horas después de su llamada de socorro. Y lo mejor que ocurrió, por supuesto, fue que mientras esperaba tumbado la muerte, esa luz blanca que dicen que se ve al final,
Vi en efecto la luz blanca, pero no era la experiencia de la muerte, sino el equipo de rescate. Bernie, ¿eres tú? Es increíble. Aguanta, ya casi estamos. Aguanta, tranquilo. Te cuidaremos bien. Una cosa es encontrar a alguien en estas tormentas, pero otra cosa es encontrarlo y lograr estabilizarlo, invertir el efecto congelador de la hipotermia. ¿Cómo te va? Bien, mejor. Vamos a darte líquidos calientes. Muy bien. El segundo equipo subirá en breve. Se ha movilizado en la base. Tienen que esperar a que el quitanieves Bien. les abra camino. Mike, los fluidos. Nos quedaremos aquí un rato, Bernie. Nuestra mayor preocupación de entonces eran las historias que conocemos de muchos rescatados en condiciones muy parecidas, donde nada más llegar el equipo de rescate, la víctima se relaja. La sangre fría de las extremidades llega al corazón y puede producirse un shock post-rescate que provoque una parada cardíaca. Pasarían 2 horas antes de que pudieran llevar a Bernie a un hospital. Había sabido muy bien mantenerse vivo. Sin embargo, algunos han criticado su presencia allí y el fiarse de un teléfono móvil en lugar de adoptar las precauciones habituales de seguridad. Creo que mi mayor error fue no hacer caso de... ni estudiar ni hacer caso de toda la información y de los pronósticos meteorológicos que se difunden a diario por la zona del Monte Washington. Tan solo vi que llovía y tuve fe en que llovería en la cima, pero no fue así. El Monte Washington no produce los vientos más rápidos del mundo. Estos se dan en tornados mucho más pequeños, en sistemas tormentosos más concentrados con un poder de destrucción asombroso. Solo en Estados Unidos, más de 1000 tocan suelo cada año. El último récord se estableció en el estallido de Oklahoma en 1999, donde el tornado más devastador, de más de 1,5 kilómetros de ancho, llegó a girar a 510 kilómetros por hora. 44 personas murieron en un tornado que arrasó comunidades enteras. El viento de alta velocidad es también el rasgo principal de los huracanes. Estos nos azotan con vientos de más de 320 kilómetros por hora en sistemas de tormenta de 640 kilómetros de ancho. Pocos saben de ellos, más que el historiador de huracanes Jay Barnes. En Estados Unidos existe una cierta fascinación por los huracanes. Los tememos, sin duda, pero también nos infunde respeto el enorme poder que generan estas tormentas. Galveston, Texas, año 1900. Hasta hoy, el desastre natural más mortífero de la historia estadounidense. Al acercarse la tormenta se produjo un aumento rapidísimo del nivel del mar, que cubrió por completo la isla de Galveston. Lo que siguió fue una catástrofe de destrucción y muerte. Se calcula que perdieron la vida de 8 a 10.000 personas, víctimas de un solo huracán. Manzanas enteras de casas fueron aplastadas y barridas por el viento. Algunos testigos dicen que la crecida del mar llegó a ser de 1,20 m en 4 segundos. Se tardó semanas en limpiar de cadáveres las calles. Muchos tuvieron que incinerarse o arrojarse al mar porque no había sitio para ellos en una ciudad destruida. Año 1992, Florida, la capital estadounidense de los huracanes. Otro récord meteorológico. El huracán Andrew sigue siendo el más costoso. Es más, ha sido el desastre natural más costoso de la historia estadounidense. Calculado entre 28.000 y 34.000 millones de euros. El apogeo del Andrew se produjo en las viviendas del condado South Dade, al sur de Florida. La tormenta afectó a muchos miles de personas.
El Andrew propició mejoras radicales en los planes de emergencia antihuracanes, lo cual dio su fruto en Carolina del Norte 7 años después. El huracán Floyd mató a 51 personas con ríos desbordados y riadas arrasando todo el territorio. Gracias a organismos como el guardacostas estadounidense, la respuesta a la emergencia fue espectacular. El huracán Floyd fue una sorpresa para mí, al igual que para muchos. El desastre fue grande en Carolina del Norte y en el sur de Virginia, con poblaciones borradas del mapa, convertidas ahora en pueblos fantasma. Shaun y su tripulación, más acostumbrados al rescate marítimo, pasaron 3 días buscando y salvando personas atrapadas en la riada. Cuando atravesamos un cruce, vimos que había 3 o 4 vehículos distintos. Cuando llegamos allí, el nivel del agua tapaba las ruedas del camión. Unos 20 minutos después, casi había tapado la puerta. El agua subía con mucha rapidez. No había tiempo que perder. Shaun bajó de inmediato a rescatar a 2 camioneros. Curiosamente, uno de ellos tenía otras preocupaciones aparte de salvar la vida. Nos llegó a preguntar si podía quitarse los zapatos. No quería que se le mojaran sus zapatos nuevos de cuero. Yo le dije que tal vez los necesitaría más tarde, que tendría que ir a algún sitio andando. Le preocupaban no sé qué papeles que llevaba en el camión y yo le vine a decir que teníamos que rescatar a más gente y que había que meterlo en el helicóptero cuanto antes. Y llegaron a ser 2000 las personas puestas a salvo por los servicios de rescate. En muchas casas había gente moviendo linternas. Dejamos caer el cesto y subió una persona. Al llegar arriba nos dijo que había 18 más en la casa. Era la única casa de la manzana que aún no estaba bajo el agua. En las riadas que provocan actualmente a los huracanes, hay más víctimas tierra adentro que en la costa. En Carolina del Norte, pocas semanas antes que el Floyd, apareció el huracán Dennis, que ya dejó un exceso de caudal en los ríos. La segunda mitad de los 90, desde 1995 hasta el final del 99, ha sido el lustro más activo en términos de frecuencia de huracanes desde que empezaron estos a medirse alrededor de 1810. En 1999 hubo 5 tormentas de clase 4 en una temporada, lo cual no había pasado nunca. Aún somos muy vulnerables a la amenaza de los huracanes por muchos pronósticos meteorológicos que tengamos. Pero no solo hay huracanes en Estados Unidos. Mozambique, abril del 2000. Unas semanas antes, 2 de los peores ciclones tropicales de la historia del sur de África provocaron uno de los peores desastres meteorológicos de la historia reciente. Estas increíbles riadas fueron consecuencia de más de 2 semanas de intensas lluvias sobre la región. Los ríos del país no pudieron contenerla. Aileen y Gloria, 2 grandes ciclones, destruyeron grandes porciones de Mozambique, dejando a 500.000 de personas atrapadas y sin hogar. La población de Chokwe, junto al río Limpopo, desapareció literalmente bajo el agua. Ocurrió entonces que el río se desbordó y el agua barrió por completo la ciudad, cubriendo sus casas, muy parecidas a esta que podemos observar detrás de nosotros. Todo ocurrió entre 30 minutos y 1 hora.
No hubo tiempo para prepararse, y el único refugio posible eran los árboles y los tejados. Tuvieron que subir y quedarse allí. Algunos entre 5 días y 1 semana. El ciclón inundó las tierras con más de 10 metros de agua, un desastre natural de proporciones bíblicas. Atrapados en lo alto de sus casas, no tenían ni comida ni agua. Sin embargo, al menos tenían algo firme donde poner el pie. ...700 personas se ahogaron. Lo que sí supimos con el primer desastre es que iba a haber una catástrofe. Lo que no sabíamos entonces era que el segundo, el Aileen, llegaría 2 semanas después. Este fue un ciclón tropical muy fuerte que azotó durante 24 horas la costa de Mozambique. A medida que avanzaba, todos nos dimos cuenta de que el suceso iba a ser algo fuera de lo normal. La Fuerza Aérea Sudafricana lanzó una operación de rescate a gran escala. En el transcurso de 3 semanas, los pilotos volaron durante más de 9 horas al día para salvar a casi 15.000 personas desesperadas. Los helicópteros se agolpaban peligrosamente en los límites. Todos y cada uno de los miembros de las tripulaciones se convirtieron en héroes. El helicóptero que tenemos, el RX, es una máquina muy potente. Casi siempre nos quedábamos sin espacio antes que sin combustible. A veces transportábamos hasta 65 pasajeros entre bebés, niños y adultos, lo cual es mucha carga para una aeronave. A veces casi demasiada. Tal era el número de los atrapados por la riada. Se tuvo que abandonar a muchos. No había sitio para ellos. Este es el sargento Martin Randelhoff, técnico de mantenimiento en la base. Él se ofreció para realizar estos rescates temerarios. Sin duda guardo muchos recuerdos de esta operación. Fue una gran experiencia, una parte muy importante de mi vida. Hay cosas que nunca olvidaré. Salvar vidas humanas es lo máximo que una persona puede hacer. 4 niños quedaron separados de sus padres en equilibrio precario sobre un coche a punto de desaparecer bajo el agua. Por casualidad, el helicóptero lo sobrevoló en el momento justo y, por suerte para los niños, Martin estaba a bordo. Calculo que el agua cubriría aproximadamente 1,50 m o 1,60 m, y los pequeños medían mucho menos que eso. Estaban paralizados por ir perdiendo ese punto firme que pisaban. Me dije que lo más seguro que podía hacer era llevarme a 2 a la vez para no correr demasiados riesgos. Martin, que juega en el equipo de rugby de su ciudad y es tremendamente fuerte, reapareció con los 4 niños en brazos. Yo agarraba al más pequeño por la muñeca y se me iba resbalando y entonces pensé que no se me podía caer ninguno, que tenía que salvarlos a todos. El alivio y la gratitud de los niños era evidente. Extendí la mano.
Ellos me tocaron y me pareció la mayor sensación que podía tenerse en la vida. Esta situación en particular tal vez esté entre las peores de los últimos 50 años. Recuerdo que en 1958 tuvimos un ciclón tropical, el Astrid, que siguió un curso muy parecido, pero naturalmente la diferencia entre lo de hace 40 o 50 años y lo de ahora es que hoy viven muchas más personas en la zona, hay mucha más infraestructura. Así pues, si al mismo ciclón tropical le añadimos mucha más gente y muchas más infraestructuras, los daños tanto personales como materiales son mucho más graves. También fue un trabajo sin descanso para el reportero que rodó las increíbles imágenes que se ven aquí. Personas como Adolf Spangenberg. Me quedé absolutamente petrificado. No esperaba ni de lejos nada parecido a lo que vi. Eran personas en situación desesperada, y todos los efectivos se esforzaban por hacer lo máximo en todo momento. Adolf filmó para las noticias de Sudáfrica el rescate más notable de toda la operación. Seguía el trabajo de un helicóptero de rescate cuando una increíble serie de hechos se produjo delante de su cámara. Hicieron descender a un hombre sobre el árbol y cuando subió, oí por los auriculares, los cascos que llevaba, que abajo había una mujer que acababa de dar a luz en la copa. Era una mujer de 22 años llamada Sofía Pedro en la última fase de su embarazo cuando el agua se llevó su casa. El árbol fue el único lugar en el que pudo escapar de la riada. Uno de los rescatados nos señaló un árbol a unos 200 metros de donde le acabábamos de rescatar. Y cuando llegamos a las inmediaciones pudimos ver personas atadas abajo. Un hombre bajó 2 veces a ver qué ocurría. La primera vez se fijó en que Sofía se agarraba el estómago en un gesto de dolor, aunque no veía por qué. Entonces le hice volver a bajar. Cuando subía llevaba 2 personas. Dijo, no, acaba de nacer un niño y la placenta se ha quedado ahí abajo. Fue toda una sorpresa. Hicieron bajar a un médico al árbol. Fueron unos momentos tensos porque no veía con detalle lo que estaba pasando, pero sí distinguimos que manipulaba el cordón umbilical, lo cortaba, lo ataba e inmediatamente salió con el bebé. Fue entonces cuando subieron a Sofía. Vino el helicóptero. Yo estaba en tierra y por primera vez vi que llevaban un bebé que entonces no debía tener más de 25 minutos de vida. Sofía, sujetando a la pequeña Rosita, estaba aliviada de que hubiera acabado el suplicio. Habíamos perdido la esperanza. El agua seguía subiendo. Estuve 3 días subida al árbol con los niños, sin comida ni agua. Me alegré de que llegara el helicóptero, pero algo no iba bien. De pronto me di cuenta de que iba a tener el niño. El marido, Salvatore, trabajaba lejos de casa cuando llegó la riada y se enteró del nacimiento por los periódicos. Para los demás supervivientes, tocar tierra seca era solo el principio de meses de incertidumbre. Las riadas de este año han sido el peor desastre natural de la historia de Mozambique. Miles de hectáreas, de granjas y casas han quedado literalmente arrasadas, dejando a 650.000 personas refugiadas en campos, más de 100 por todo el país. Estas personas lo han perdido todo menos lo puesto. 2 meses después del inicio de las riadas, los helicópteros volvían a la base llevando a bordo héroes llenos de recuerdos, pero también de respeto.
No creo que seamos los héroes. Los héroes son el pueblo de Mozambique que aguantó el desastre en pleno y se apresta a levantarse y volver a caminar, a rehacer su vida. Ellos son los héroes. La historia de Sofía con su hija la hizo famosa entre los mozambiqueños. Fue invitada oficial del gobierno en la capital, Maputo, durante varias semanas. Sin embargo, al igual que otros miles, carecía de hogar o pertenencias y se enfrentaba con su joven familia a un futuro incierto. La Antártida. En esta base de investigación de Vostok, de la antigua Unión Soviética, se registró en 1960 la temperatura más baja de la Tierra, 89 grados bajo cero. ¿Por qué hace tanto frío en Vostok? En primer lugar, durante buena parte del año no hay luz del sol, o hay muy poca en esa región. Y luego pasamos al otro extremo, cuando hay luz del sol durante periodos considerables. Pero la superficie es muy brillante, muy blanca, es nieve cubierta de hielo, y gran parte de la radiación solar que cae sobre esa superficie se vuelve a reflejar al espacio sin llegar a calentarla. Paradójicamente, la Antártida es también uno de los lugares más húmedos y secos del mundo. Su hielo, que en invierno cubre el 10% de la superficie de la Tierra, contiene el 70% del agua dulce del mundo. Se ha formado tras cientos de miles de años y en algunos lugares su profundidad es de 30.500 metros. Sin embargo, sus escasas precipitaciones la convierten también en uno de los lugares más secos del mundo. El frío extremo no se encuentra solo en regiones remotas y aisladas como la Antártida. La nieve y el hielo puede esgrimir su poder congelador en nuestros pueblos y ciudades, siendo capaces de congelar la vida moderna. Año 1998. Una de las peores tormentas de hielo de la historia de Canadá. En grandes porciones del país desaparecieron durante semanas todas las comodidades cotidianas. La tormenta de hielo se produce cuando la nieve cae desde los niveles altos de la atmósfera. En un punto de la caída forma las nubes y cuando llega a la superficie encuentra una capa de aire caliente, capaz de fundir esta nieve y convertirla en lluvia. Y al caer sobre una superficie con temperaturas bajo cero, se congela instantáneamente y se forma al momento una pista de patinaje. La tormenta de hielo del 98 paralizó la vida durante 5 días. Una capa de varios centímetros de hielo lo cubría absolutamente todo. Los cables eléctricos no diseñados para soportar el exceso de peso se desplomaron. Un millón de personas se quedaron sin luz, en algunos casos durante varias semanas, y más de 100.000 personas tuvieron que ir a un refugio porque el tiempo se volvió todavía más frío. Y al carecer de luz para calentar las casas, tuvieron que marcharse. ¿Sabe cómo? ¿Cuál es el efecto del clima frío sobre el cuerpo humano? En este laboratorio universitario de Canadá, unos valientes estudiantes descubren con dolor la verdad, en condiciones seguras. El nombre exacto de lo que se estudia es termofisiología. La termofisiología viene a ser la función del cuerpo que pretende mantener su temperatura a nivel interno. Voy a poner un poco de hielo aquí. Vamos a enfriarla un poco. Con esto bastará. La primera reacción es la constricción de los capilares periféricos para alejar de la piel la sangre caliente y mantener aquella en nuestro interior. Si el cuerpo se ve obligado a estar mucho tiempo así, la piel puede terminar congelándose. La voluntaria Sona empieza a sentirse muy incómoda.
No tardé mucho en perder sensibilidad, en quedarme rígida. Bueno, perdí sensibilidad en las manos y los pies empezaron a dolerme mucho. A medida que Sona siente más frío, otra gran reacción se hace evidente. Los temblores se producen por actividad muscular oscilante, en la que no se realiza un trabajo activo, aunque el producto de ese trabajo es el calor. Sabemos que cuando hacemos ejercicio, sudamos y nos calentamos. Y es porque el calor es un producto del ejercicio muscular. Cuando tiritamos, eso es exactamente lo que pasa. Tiritamos solamente para producir calor. En reposo producimos 100 vatios de calor. Cuando tiritamos, más de 500. Cuando yo lo contaba, la mayoría de las personas no se creían que yo estuviera en un experimento así. Pensaban que tal vez habría perdido el juicio. Ahora comprendo mejor a las personas que han sufrido un frío extremo. Me refiero a los alpinistas y gente por el estilo. Gente como el Dr. Bernidal, atrapado en las peores condiciones meteorológicas del mundo en lo alto del monte Washington, en New Hampshire. Cuando el cuerpo queda expuesto al frío extremo por un periodo prolongado, sus reacciones, a medida que disminuye la temperatura interna, pueden ser mucho más radicales y, en último término, fatales. Según descendemos, entramos en una hipotermia suave. En ese punto, todavía tiritamos con fuerza. El sistema de regulación térmica trabaja al máximo. En caso de hipotermia grave, perdemos la consciencia, ya no tiritamos, probablemente estaremos rígidos y no produciremos demasiado calor. El corazón es susceptible de fibrilación ventricular o parada cardíaca. John, ¿me sujetas esto? La hipotermia de Bernie era moderada. Había dejado de tiritar. Estaba confuso y consciente, pero el equipo de rescate tuvo que ir con cuidado. Cualquier sobreestimulación o exceso de movimiento podría haberle enviado sangre fría al corazón y haberlo matado. Si nos sobra ropa para ponerle encima y debajo de él, eso es lo que haremos. A veces el frío extremo tiene efectos milagrosos. Estos son Anthony Bertino y su perro Floyd. En Nueva Jersey, en enero de 1996, sufrieron un infierno aterrador cuando Anthony quedó atrapado en el agua bajo el hielo durante 20 minutos. Como siempre, fui a dar un paseo con mi perro junto al lago, que está cerrado durante el invierno. Y cuando llegué había un par de niñas atrapadas en el lago y traté de ayudarlas. Habían caído entre el hielo. Entré en el lago, no estoy seguro de cuánto tardé en llegar o cómo ocurrió exactamente. Los bomberos rescataron a las niñas, pero entonces Anthony, rodeado por el hielo, se vio incapaz de salir del agua helada y empezó a ahogarse. No sé si tenía miedo o qué sentía, pero no pensaba que fuera a salir. Sabía que era cada vez más difícil permanecer arriba. El perro de Anthony fue crucial en el rescate. Por lo que me dijeron los del rescate, su ayuda fue muy importante para poder localizarme cuando estuve bajo el hielo. Sí, su papel fue importante. Estuvo junto a mí en todo momento. Milagrosamente, Anthony sobrevivió a aquel suplicio. El frío intenso le salvó la vida. Si alguien se sumerge por completo, hasta la cabeza, en agua fría, sobrevivirá más tiempo que si se sumergiera en agua templada. Al disminuir la temperatura del tejido cerebral, no necesita tanto oxígeno, de modo que puede estar más tiempo sin él. Tengo suerte de estar aquí. Es algo muy raro. No todos los días puede uno ahogarse, sumergirse, ser rescatado muerto, ser revivido y todo eso. Es muy raro. El calor puede ser igual de peligroso.
Este es el desierto del Sáhara. 4.300 horas de sol al año. Casi 12 horas diarias. El 13 de septiembre de 1922, en el Sáhara libio, se alcanzaron los 58 grados de temperatura, la más alta jamás registrada. Sin embargo, las altas temperaturas más estables se encuentran en el Valle de la Muerte, en California, donde en 1913 se alcanzaron los 56 grados y medio. Hoy, las temperaturas máximas rondan los 54. La forma y profundidad del Valle de la Muerte contribuyen al extremo calor del verano. El valle, que es largo y estrecho, alcanza profundidades de 85 metros bajo el nivel del mar y las paredes del valle son montañas muy escarpadas y rocosas de 3.300 metros de altura. El fuerte calor genera corrientes ascendentes que calientan todo el valle. Cuando el aire caliente queda atrapado en el valle, la temperatura nocturna puede ascender a los 38 grados. Es un duro entorno para la vida humana. Lo hacemos habitable creando entornos artificiales para vivir, trayendo aire acondicionado, agua y ese tipo de cosas. Sin agua o comunicaciones, la simple avería de un coche puede desembocar en pocos minutos en una insolación si no se está preparado. Sin embargo, para algunos se trata del máximo reto. Este es Marshall Ulrich, corredor extremo. Ha corrido 10 veces los 235 kilómetros que mide el valle en las peores condiciones de calor. He corrido por todo el mundo, he estado en el desierto del Sáhara, la Patagonia, Australia, por todo el mundo, y este es de todos el lugar el que más me gusta. Me encanta correr aquí, es el más caluroso, el más extremo. Marshall se somete a entrenamientos rigurosos y es extremadamente precavido bajo el calor abrasador. Ingiero la mayor cantidad de agua que puedo. Bebo y la cuestión es enseñar al cuerpo a utilizar el agua. Me parece un error que se piense, voy a enseñar al cuerpo a estar sin agua. Eso no se puede hacer, ese es el mejor modo para deshidratarse. El cuerpo debe tener el agua que necesite. En una de sus carreras en solitario, sin ayuda de nadie, llevó su propia agua en esta nevera equipada con bomba de energía solar. Bebió 75 de los 83 litros que contenía, el doble de su peso en agua. Lleva ropa con ventilación especial y un sombrero lleno de hielo para hacer creer a la mente que hace más frío del que hace en realidad. Y pisando superficies que alcanzan los 93 grados, también sabe elegir su calzado. Alguna vez se le ha fundido. ¿Qué pasa? Quiero algo de sal. A veces se ha fundido él mismo, debido a la deshidratación. Hacía más de 49 grados y yo quería correr toda la distancia en 24 horas. Y me empecé a marear mucho. Sentía que se me revolvía la piel. Casi era como si me estuviese muriendo. Tiene mucho calor. Tras cancelar una de sus salidas en solitario, su cuerpo necesitó 3 horas en una habitación fría para volver a su temperatura normal. Sin embargo, los efectos del calor no son solo físicos. Marshall también ha sufrido alucinaciones. Miré al frente y de pronto apareció una mujer en bikini que iba sobre patines. Al principio me asustaban, pero ahora que ya llevo tiempo suficiente en este deporte, digamos que utilizo esas imágenes para distraerme un poco. En las condiciones artificiales, pero igualmente duras, del laboratorio, Sona se prepara para otro calvario, una prueba de sus reacciones al calor extremo. Su cuerpo es mucho más
sensible a un incremento de temperatura que a un descenso. Sona se sienta en un cuarto que se calienta a 45 grados. Los vasos sanguíneos se dilatan y el ritmo cardíaco se incrementa bombeando sangre para enfriar la superficie de su cuerpo. ¿Sientes calor ahora? Estás a punto de sudar, ¿verdad que sí? La otra reacción que provocamos es el sudor. Al sudar ponemos una capa de líquido sobre la piel y el calor se pierde efectivamente si ese sudor se evapora. La evaporación es una reacción química en la que, si un líquido pasa a fase gaseosa, se lleva calor con él. Marshall Ulrich se asegura siempre de beber agua en abundancia cuando corre por el Valle de la Muerte para reemplazar la que pierde sudando. En 1994 se convirtió en la única persona del mundo que había corrido la ruta de sur a norte, cuesta arriba a través del valle. Pero el récord está a salvo. Nadie lo ha batido, ni lo ha intentado siquiera. No creo que sea algo tan atractivo. No hay muchos aspirantes a realizar cosas como esa. Nuestro viaje caliente, frío, húmedo o ventoso casi ha terminado. Y si bien nadie sabe aún por qué, el clima mundial se encuentra en un gran estado de variación. Es una época fascinante. Ahora se recaba más información que nunca de los satélites y estaciones de tierra, de barcos y boyas en el mar. Cada vez se cubre más, cada vez se intercambian más datos por el mundo. Es una época maravillosa para ser climatólogo.